Muchas gracias. Gracias. Creo que nos has hecho una grandiosa ilustración de la inteligencia artificial, los niveles de inversión, lo que ya está sucediendo. Creo que es parte de la responsabilidad que tenemos hoy con este panel, es pasar del asombro ya a acciones concretas. Creo que ya hemos hablado mucho del impacto que ha generado no solamente en la realidad y en las expectativas que tiene la gente y la visualización que hacemos de la inteligencia artificial, mucho real, mucha fantasía, pero hoy en el panel aterrizaremos todas esas ideas que hoy nos están compartiendo para saber cómo es que vamos a conquistar al comprador y al consumidor latinoamericano. Quiero empezar haciendo una breve reseña de nuestros panelistas. Bueno, pues Adler, arquitecto de soluciones en Amazon Web Service, como ya lo mencionamos, con foco en clientes del segmento Enterprise Retail, y creo que nos vas a agregar mucho valor desde tu perspectiva. Laura Gaviria, como les decía, es Chief Sales Officer y parte del equipo fundador de Factory, Inteligencia Artificial. Laura es experta en escalamiento, aceleración y desarrollo de nuevos negocios con foco tecnológico. Y Elisa Botero, creo que es parte de la disrupción de nuestros panelistas hoy, es abogada y socia de la firma Curtis, adoptada como la máquina de las ideas por la firma. Elisa se ha centrado en comprender y abordar las cuestiones legales emergentes que surgen de las nacientes industrias. Por eso, inteligencia artificial ha sido uno de los focos en los que Elisa se ha centrado, además del hidrógeno y el blockchain. Entonces, bueno, quiero arrancar por una pregunta muy concreta, y es: ¿cuáles consideran ustedes que será el impacto más significativo de esta tecnología en las operaciones de las empresas de ventas en Latinoamérica? Y quisiera arrancar con Elisa. Bueno, pues alguien dijo en un panel anterior que se sentía como mosca en leche, un bicho raro, pero creo que ningún bicho más raro que yo, que soy la única abogada en esta audiencia, pero gracias por la invitación. Yo creo que, a ver, el cambio más transformador que creo que va a tener la industria es que creo que la inteligencia artificial como tecnología nos va a acercar mucho a los datos. O sea, creo que antes los datos era como un reino desconocido que muy pocas personas tenían acceso a poderlos entender, a poderlos interpretar y a poder formular planes como accionables con relación a esos datos. Y creo que el poder de la inteligencia artificial consiste en acercar a los tomadores de decisión, o en el caso pues de las empresas de retail, las personas que están haciendo planes de marketing, desarrollando marcas, desarrollando productos de consumo, acercar a los datos que les van a dar realmente la inteligencia de a dónde deben moverse en sus negocios. Creo que ese va a ser el cambio más transformacional. Adler nos hablaba en su presentación de el relacionamiento de los humanos. Entonces, nuestro negocio y en el medio en el que nosotros nos movemos está basado en la interacción de las personas. Y los tres elementos que nos contabas tú de la inteligencia artificial, que de alguna manera nos van a aportar a que la inteligencia artificial tenga un valor fundamental dentro de esa relación de seres humanos. Me encantaría conocer, Laura, cuál es tu reacción también a esto que nos está planteando Adler y lo que nos complementa también Elisa al hablarnos de la data. Finalmente estamos hablando de retailers, de marcas, de consumidores, seres humanos interactuando, data que está yendo y viniendo. Entonces, me encantaría que conociéramos tu opinión en este sentido frente a la disrupción. Claro, y muchas gracias este es el segundo año que vengo al evento, entonces buenísimo estar acá con ustedes. Una de las cosas que decía Adler es la diferencia entre todo lo que es inteligencia artificial como conocido antes y todo lo que es machine learning, lo que estamos hablando específicamente que es inteligencia artificial generativa, que es muy interesante porque en ese caso nos impacta realmente a todos y todos interactuamos con ella, y por eso tenemos un abogado con nosotros sentado acá, y creo que es de las primeras revoluciones tecnológicas que hace que el 100% de la humanidad, incluyendo mi abuela, por ejemplo, independientemente de la edad, si puede chatear en un teléfono, pueda tener acceso al poder de tener una herramienta que genera tanta creatividad
como es la inteligencia artificial generativa. Entonces yo creo que eso de por sí ya es transformacional y por eso creo que está causando como tanto furor hoy en día en el mundo y va a ser una base de productividad y eficiencia infinita para las empresas. En el caso de data, un poco para contar lo que hacemos en Factory, nosotros estamos haciendo un marketplace de coworkers de AI, como ¿cómo se llama eso? De colaboradores que están 100% basados en inteligencia artificial. Lo que tenemos es que nuestra plataforma está conectada a más de 30 modelos de inteligencia artificial que transforman un tipo de data en otra, es decir, lenguaje a lenguaje, lenguaje a sonido, sonido a lenguaje, lenguaje a imágenes, de todos los estilos. Y además se puede conectar a cualquier tipo de data de una empresa, de todas sus aplicaciones SaaS o de bases de datos personales. Y al tener esa combinación de orquestador, podemos crear coworkers que te ayuden en lo que quieras. Entonces puedes tener un colaborador que cada vez que te llegue un tiquete de servicio al cliente, pues pueda coger el 100% de esos insights, transformarlos en, no sé, un mensaje de voz y mandárselo al canal de Slack del equipo de ventas. Y así, dependiendo de lo que se necesite, pues se crean como estos perfiles de trabajadores que ya no son necesariamente personas, pero que ayudan a que las personas se vuelvan muchísimo más eficientes del trabajo y que, como dices tú, en vez de que la data quede aislada y sea para unos cuantos de poder sacar y capturar, que hoy en día el 100% de la organización los pueda capturar independientemente de que sean desarrolladores o no desarrolladores, que sepan de tecnología o no sepan de tecnología. Y eso va a ser demasiado importante y es bueno que efectivamente el 100% de las compañías, independientemente de la industria en donde están, lo empiecen a mirar, porque se puede empezar simplemente con una cosa interna de cómo volver más eficiente las unidades de productividad de una compañía. Eso tiene que ver con lo que nos mencionaba también Arlet, de la democratización de la inteligencia artificial que se manifiesta claramente en el tema de colaboración que tú nos estás contando. ¿Cómo ves tú, Adler, frente a la pregunta inicial, esa democratización, cómo está impactando las operaciones de ventas en las empresas? Bien, mira, algo bastante aparente es que hablamos que es la interacción entre el consumidor y la marca, el consumidor y la tienda. Eso es como lo que uno visualiza fácilmente como una disrupción. Pero yo creo que el verdadero cambio va a ocurrir detrás de las puertas. Y a lo que me refiero es que nosotros sabemos, los retailers operamos con márgenes bajos, eso es normal dentro de la industria, y gran parte de la razón de por qué es eso, no, más allá de porque es bastante optimizado, es porque también hay mucha carga operativa y la carga operativa de un retailer es muy cara. Entonces, con tecnologías como la que nos cuenta un poco Laura, donde nosotros podemos utilizar ya el trabajador digital en conjunto con el trabajador humano, eso lo que nos va a hacer es reducir los costos operativos, ayudándonos a poder hacer nuevas inversiones y obviamente a mejorar nuestros márgenes. Entonces, todo lo que es la operación de un retailer yo creo que va a ser bastante impactada. Eso no es solamente algo que ya está empezando a ocurrir, pero yo me imagino que es algo que va a crecer bastante también en el futuro. Eso coincide ampliamente con lo que nos comentaba Eduardo esta mañana sobre uno de los focos que las organizaciones están buscando en nuestro sector y es la rentabilidad. Antes probablemente no estaba dentro de los objetivos principales, hoy prácticamente es el objetivo número uno, la búsqueda de la rentabilidad. Me gustaría conectar esto con una pregunta y es ya empezando a ver un poco los usos de esa inteligencia artificial y seguramente las consecuencias y efectos que puede llegar a tener tanto en la conquista del consumidor como ya en los resultados y puertas adentro, como lo mencionaba Adler. Y es que, ¿cuáles son esas formas específicas en las que la inteligencia artificial se está usando en el comercio digital y en las tiendas físicas? Laura, cuéntanos. Yo creo que viene ese tema de personalización del que estaba hablando Adler. Hoy en día, dado que es ya tan poco costoso poder tener captura de cuáles son las tendencias del consumidor, digamos, Mastercard sacó hace poquito una par de estos agentes, en cierto modo, que van y están todo el tiempo oyendo qué está pasando en social media, qué está pasando en diferentes canales, qué está pasando de verdad en servicio al cliente, cómo está
comportándose el consumidor a un nivel de detalle donde puedes empezar a extraer microtendencias que de otra forma normalmente es mucho más difícil de hacer. Entonces, hoy en día, una de las cosas especiales, especialmente en todo lo que es retail, es que puedes llegar a hiperpersonalizar desde cómo le haces promoción a una persona, cómo lo atiendes, todo a un nivel que antes pues hubiera sido muchísimo más costoso. Entonces yo creo que esa parte es importante. La otra parte importante es el tema de contenido, nuevamente porque todo lo que es inteligencia artificial generativa hace que el contenido se pueda producir mucho más fácil, también puede ser hiperpersonalizado al consumidor final. Ya entonces una campaña, en vez de tenerla que hacer general por un segmento de personas, pues la puedes hacer específicamente a Elisa Botero como tal, porque ya sabes qué compró, qué no compró, qué fue, miró y todo, y se lo puedes hacer y le da exactamente igual a hacer este contenido para uno o para miles de personas. Y esas cosas es ver cómo las usa uno al máximo. Yo creo que esos dos puntos, digamos, para empezar, creo que van a ser transformadoras en el mundo de retail. ¿Cómo lo ves tú, Adler? Aunque nos comentaste ya un poco sobre esos usos y sobre esa personalización, me gustaría que profundizáramos en lo que tiene que ver con el comercio digital y las tiendas físicas. Claro, sí, efectivamente la personalización es algo que ya desde hace algunos años viene pasando a la modalidad commodity, es decir, el 68% de los clientes que han tenido una experiencia de compra personalizada dice que no volvería a comprar si no fuera nuevamente una experiencia de compra personalizada. Y eso lo que genera es una presión por parte de los retailers de utilizar la tecnología para en escala entregar ese tipo de experiencia. Y ahí la palabra clave es escala, ¿no? Porque yo podría contratar un ejército de personas para estar entendiendo los perfiles de cada uno de mis clientes, pero eso no es viable ni es rentable. Lo que permite entonces la democratización de la inteligencia artificial es llevar eso mismo a la escala, ¿no? Entonces, otro ejemplo, si uno hace la apertura del NPS de un cliente que tiene un caso abierto en un servicio al cliente por una devolución de un producto o algo contra el NPS del que no tiene, desafortunadamente el NPS de aquel que tiene una experiencia de servicio al cliente todavía es mucho más bajo. Eso es algo, ese gap se puede cerrar o por lo menos disminuir una vez que la experiencia de atención al cliente, no solamente en la compra, pero en los otros puntos de contacto pasen a ser también una experiencia placentera, una experiencia acorde a la marca, a lo que la marca le promete a su consumidor. Yo creo que la IA generativa con esa capacidad de interacción utilizando el lenguaje natural también va a impactar directamente medidores como esos también o indicadores como esos también. Si volvemos a la tienda física y entendiendo un poco lo que están planteando, uno vería que la inteligencia artificial tiene unas grandes aplicaciones en el mundo digital, por supuesto. Eso significaría que la tienda física tendría que ampliar esos puntos de contacto con su consumidor para lograr esa hiperpersonalización. ¿Cómo lo verías tú si fueras tienda física? Sí, la tienda física cada día más se está uniendo en términos de experiencia con la tienda digital. Hay un término que nosotros usamos bastante en Amazon llamado phygital, que es cuando juntamos la mezcla de lo físico y de lo digital. Y tiene que ver con cosas como las smart stores, que básicamente es la tecnologización de las tiendas físicas que permiten de doble vía básicamente recolección de datos, entender los comportamientos, pero también interacción con el cliente, sea en la góndola, sea directamente en la caja, pero van a existir cada vez más oportunidades de utilizar las mismas técnicas que hoy ya se utilizan en el comercio digital, pero también dentro de la tienda física a través de la digitalización de las tiendas, básicamente. Y si puedo añadir ahí, digamos, sin tener que digitalizar demasiado dentro de la tienda, el otro tema es que puedes usar casi que data real para crear una experiencia distinta al otro día. Entonces, ponle que hay una compañía interesante que lo que está haciendo es que se une con un retailer y el retailer al final del día le manda el 100% de sus
tickets de compra, y con esa información todas las noches entrena una LLM pequeña, un small LLM, y con eso le puede dar guía al retailer de cómo debería poner tanto precios como ideas de marketing o de promociones en la tienda. Entonces ni siquiera tienes que digitalizarlo, sino por lo menos coger esa data y poder tomar una decisión al siguiente día que sea mucho más dinámica. Son cosas interesantes que también está pasando ahora que ya puedes entrenar modelos más pequeños y tener unos resultados significativamente buenos. Claro, ahí estamos hablando del uso del ticket de compra y cierta información, digamos, que uno como usuario y consumidor y comprador va dejando esas huellas, ¿no?, de consumo, de compra. ¿Qué pasa con esa información que probablemente uno no es tan consciente que está dejando en ese mundo digital? Y esta pregunta va para Elisa específicamente, pero por supuesto que Laura y Adle pueden complementarlo, y es ¿qué consideraciones, Elisa, legales y éticas deben tenerse en cuenta y que deben tener en cuenta las empresas al utilizar la inteligencia artificial para analizar esos datos, esas huellas que uno muchas veces ni sabe que está dejando? Sí, totalmente. Mira, desde el punto de vista jurídico, que suena aburridor, pero realmente es crucial pensar en este tema porque hemos hablado y hemos escuchado ya a Adler y a Laura hablar de que hay unos usos internos para la inteligencia artificial más concentrados hacia la productividad, y luego hay unos usos externos en este sector más concentrados en esa llegada al consumidor y la personalización o la experiencia en las tiendas. Para esos usos internos, yo diría que las consideraciones legales son como menos importantes. Con muchos asteriscos, porque por ejemplo va a haber posibilidad de hacer reclutamiento de personal utilizando modelos de inteligencia artificial, y ahí hay unas consideraciones importantes en cuanto a sesgos que pueden venir en la data en que se entrenaron esos modelos y que pueden repercutir en decisiones de contratación discriminatorias, y eso puede tener una implicación legal importante. Pero desde el punto de vista de los usos externos, digamos que el mundo del consumo masivo creo que tiene la ventaja de que dentro de las regulaciones que se están creando en el mundo, no es uno de los sectores como más álgidos donde se dan esos problemas jurídicos. ¿Cuáles son los sectores más álgidos? Pues el sector salud, por ejemplo, o sea, donde están como mucho más en juego la vida de las personas, su livelihood, su trabajo, etcétera. Entonces, esas áreas o esos sectores que tienen ese contacto con esos puntos de la vida humana que son más sensibles, pues van a ser mucho más regulados en cuanto a esos usos externos. En este sector, pues vamos a tener esa ventaja de que creo que va a haber menos regulación. Dicho eso, para que la inteligencia artificial funcione y puedan construirse modelos que sean verdaderamente útiles a la hora de personalización, por ejemplo, de productos, pues se necesita datos. Y esos datos son realmente el oro de la inteligencia artificial. Muchos de esos datos ya existen, pero lo que comentabas tú ahora en lo que es la experiencia en las tiendas físicas, pues hay que inventarse cómo vamos a ir capturando todos esos datos nuevos en lo que es experiencia física, porque pues en el mundo digital es más fácil hacer esa captura. Y ya ahí pues empiezan las consideraciones más importantes, porque ya entonces estamos hablando de que va a haber cámaras, digamos los tickets me parece que es una cosa pues menos intrusiva, llamémoslo así, desde el punto de vista de privacidad, pero en la medida en que ya pensemos que las tiendas van a tener cámaras, que no sé, entonces ya va a haber, por ejemplo, filtros raciales, entonces o las mujeres compran esto, los hombres compran esto, entonces ya empiezan a haber más puntos de contacto con temas de derechos humanos, con temas de discriminación, y se puede volver un poco más sensible. Yo creo que obviamente en lo que tiene que ver con la regulación es súper cambiante. Pues esto se está construyendo el avión en la medida que ya el avión está volando, los diferentes estados están tratando de regular este tema, y Europa pues es el que más evolucionado está y todavía no ha terminado de pasar la ley. Pero yo creo que en términos de manejo de datos
los dos, pues como consideraciones sin saber para dónde va la regulación, que yo creo que son importantes para tener, es primero la despersonalización de la data, o sea, no se debe guardar la data personalizada de ninguna manera. Elisa Botero mide tanto, pesa tanto, tiene pelo de tal, tiene tal raza, eso se vuelve muy, muy sensible desde el punto de vista de datos. Y el otro tema es la transparencia en el uso de esos datos. Entonces es comunicarle a los que nos dieron esos datos, porque los recuperamos en una tienda, cuál es el uso que se le están dando a esos datos. Entonces yo diría que esas son como las dos reglas de oro para el manejo de datos, sabiendo pues que va a evolucionar mucho el sector y que la regulación está apenas empezando. ¿Cómo lo ven ustedes, Adler? Sí, yo creo que es un punto importante el de la transparencia. Yo creo que más y más, yo no creo que sea algo que haya vuelta atrás. El consumidor va a entender que existe un trade-off, ¿no?, entre entregar sus datos o parte de sus datos y cómo eso impacta la experiencia que va a tener. Ahora, es siempre posible y debiese siempre ser posible para un consumidor elegir no entregar sus datos y saber, dado la transparencia, de que básicamente lo que significa es que algunos features como la personalización no van a ser tan eficaces, eficientes, ¿no? Ahora, en el caso de Amazon Web Services, como nosotros también apoyamos a los clientes, a los retailers, a construir soluciones basadas en datos, lo que hacemos nosotros es entregarles herramientas tales como tokenización, anonimización, encriptación y otros diferentes herramientas que le permiten a los retailers al momento de construir soluciones basadas en datos, tomar esos cuidados que van a variar dependiendo de cada país y sus regulaciones, cuáles son obligatorios, cuáles son buenas prácticas, pero lo importante es que las herramientas hoy existen y la transparencia siempre va a ser importante en ese sentido también. Entendería de alguna manera, como estamos aquí llevando esta conversación, que hay cierta incertidumbre frente a las regulaciones que puedan venir, porque además esto Total. es algo que están dando y que tampoco sabemos cuál va a ser la evolución que va a tener, que hay una protección de datos que necesariamente debemos nosotros volver transparente también hacia el consumidor, pero también hay un reto en mostrar al consumidor el valor de la entrega de esa data, que era un poco lo que veíamos con Visa esta mañana. ¿Cuál es el valor de yo volver transparente también mi información frente a la facilidad que me pueda generar incluso, no sé, en términos de costos, de tiempo, de recursos, poder entregar esa información? Pareciera que va el reto hacia ese, también hacia la transparencia, pero también la voluntad y el valor que nosotros desde retailers o marcas le demos a esa data. ¿Tú cómo lo ves, Laura, esto que estoy diciendo? ¿Tiene sentido? Yo me acuerdo que hace como 10 años me leí un libro que se llama Future Crimes. Se lo recomiendo porque es interesantísimo y qué traumatizada. Entonces empecé a ver uno decir, le estoy dando mi ADN a 23andMe, después es decir, yo puedo resetear mi password, pero ya no puedo resetear mi ADN. Bueno, quedé traumatizada, le quité location services a mi celular, es decir, todo lo que tenía de compartir se lo quité. El otro día empiezo, quiero un Uber. No hay forma de pedir el Uber si no tienes location services, no te va a llegar. Quiero buscar Google. No, pues no tiene nada de tu historial, entonces no me podía. Y de pronto creo que duré 4 días con mi obsesión con que me iban a hackear y todo, hasta que termina uno cediendo porque es tan cómodo y nos hemos acostumbrado a una cantidad de servicios que yo creo que es cediendo. Y aquí estoy viendo que no es una generación tan joven, pero yo creo que si efectivamente vemos a los peladitos que están en el colegio hoy en día, pues ya crecen muy distintos. Es decir, yo hace poquito estaba como con una sobrina que tiene 13 años haciendo tareas del colegio, y esta niña mientras escribe le está hablando en WhatsApp al Meta AI para que le ayude a hacer las respuestas, le está tomando fotos de su tarea para que... Hay otra que se llama Photomath, donde entonces extrae los caracteres para poderle guiar en diferentes opciones. Y yo decía, es una forma muy distinta de interactuar con el mundo del que estamos haciendo. Entonces yo creo que también vamos a ver que evoluciona distinto el mundo por las comodidades que nos trae también tener estos servicios. Creo que hay una parte de regulación que va lenta, otra que muchas de las compañías mismas se están dando cuenta pues que
están entrenando modelos con data de cierta manera que ya viene con biases, con todo y que es un tema humano, empezar a mirar y que no se vuelvan más grandes esos biases porque le estás metiendo cosas que ya son bias como tal a los modelos. Entonces yo creo que por lo menos contarle que haya conciencia de que hay implicaciones importantes, especialmente cuando ya estamos hablando de creatividad de estos modelos, de que el humano al final es el que está tomando muchas de estas decisiones y como humanos entendamos y como humanos estemos entrenando y teniendo, digamos, resultados que vayan como éticamente, y por eso compañías como Amazon, Google, todas estas por lo menos tienen unos lineamientos propios de estar cumpliendo con una forma ética de usar AI, y ojalá todas las empresas pues hagamos lo mismo. Ok. Perdón que yo quiero Adelante. meter la cucharada ahí porque yo he sido súper casual con mis datos, la verdad. A todo le doy clic. Me encanta que entro a, no sé, a un marketplace y me recomienda el vestido, me tiene pero totalmente descifrada. Y obviamente ese es uno de los usos súper interesantes para este sector, es utilizar esos modelos de inteligencia artificial para hacer predicciones sobre las decisiones o los gustos de las personas. Quería hacer mención a eso que dice Laura, porque justo ahí, por eso decía yo que en el sector en el que ustedes están es interesante, porque nadie va a regular el tema de si a mí o sea, yo no me voy a poner furiosa si me recomendó un vestido morado en vez de rojo, pero, por ejemplo, la regulación europea sí va a prohibir el uso de inteligencia artificial predictiva de si una persona tiene un mayor riesgo o menor riesgo de ser criminal, por ejemplo. Entonces, esa capacidad predictiva que aplicada en el mundo del consumo masivo para saber si a mí me va a gustar más el vestido rojo o el morado es un uso muy inocuo, pero en otros contextos ese mismo poder sí puede tener un efecto muy violatorio de las personas. Entonces, lo que me parece chévere, para usar un término colombiano, es que este sector le va a poder sacar mucho jugo a la inteligencia artificial, a ser muy creativo en los usos, porque no está tocando como esas esferas de la identidad que son mucho más sensibles y donde la regulación va a ser mucho, mucho más restrictiva en los usos que se le pueden dar a la inteligencia artificial. Esa es una visión bien optimista y positiva. Me del gusta uso ser de la muy inteligencia optimista, artificial sí. en Sí. nuestro sector. Y entendiendo ese optimismo y esa apertura que hoy probablemente tenemos y que efectivamente se está utilizando para el uso de la inteligencia artificial en el conocimiento de los consumidores y las predicciones y sugerencias, etcétera, etcétera, volvamos un poco al detrás de puertas que nos hablabas, Adler, y que de alguna manera Laura también lo estaba hablando hace un momento, y es, si vamos a nuestras empresas, a nuestras industrias, muchas de estas empresas que estamos hoy acá en nuestra audiencia no somos ni emprendimientos que estamos arrancando con inteligencia artificial nativa en nuestros procesos, ni tenemos muchachos de 12 años que trabajan con nosotros que la inteligencia artificial ya la viven en el día a día, sino somos empresas un poco más robustas, probablemente, tradicionales. ¿Cuáles son esos frenos que existen y cómo podría uno llegar a superarlos, y cuáles son esas barreras que nos encontramos al interior de las organizaciones cuando decimos, porque todos decimos y lo veíamos de alguna manera con la sostenibilidad, y creo que nos puede pasar con inteligencia artificial igual, y es alguna cosa es la intención y otra cosa ya es la acción concreta. Hay un gap importante ahí. Entonces, me encantaría, Adler, que nos contaras un poco cómo ves este punto. Por supuesto. Mira, uno de los tópicos de conversación más común que tengo con líderes, tomadores de decisión, cuando me siento a conversar sobre cosas como la inteligencia artificial, es que me dicen, pero yo todavía estoy muy atrás. No tengo, mi retail ha crecido de adquisiciones, tengo muchos sistemas legados, tengo mucha cosa más higiénica que tengo que ver antes de poder meterme en algo más moderno como inteligencia artificial. Y en realidad es un mito, porque finalmente se pueden paralelizar ambas cosas. Ya existen hoy en día bastantes
empresas, startups, herramientas que te permiten partir utilizando la inteligencia artificial para impactar positivamente tu negocio hoy mismo. Con proyectos de corta duración y bajo costo ya es posible empezar a generar valor a través de la inteligencia artificial en diferentes y diversos casos de uso. Probablemente ahí Laura nos contará un poco también de su lado y me encantaría escucharlo, pero ese efectivamente es un mito y un mito que me gustaría deshacerlo, porque finalmente el dato hoy existe en la gran mayoría de los retailers, ¿no? Yo les comentaba que en promedio son 16 hilos de datos lo que tienen los retailers entre sus bases de datos de clientes, de productos, sus CRMs, etcétera. Pero está ya, o sea, la materia prima para la utilización de la inteligencia artificial normalmente ya existe, aunque sea un Excel que está en algún lugar ahí almacenado con información, ya es suficiente para empezar a jugar con inteligencia artificial y empezar a generar valor, ¿no? Claro, uno pensaría que si estoy en Excel estoy lejísimos de implementar inteligencia artificial. Pareciera que uno debiera llevar unos pasos y llegar a un modelo sofisticadísimo de administración de datos para poder darle brinco a inteligencia artificial. Laura, cuéntanos un poco cómo ves esto que nos estaba contando Adler y la implementación. Digamos, para mí el principio que me ha guiado mi vida entera es como curiosidad intelectual. Y yo creo que si la gente tiene curiosidad intelectual, todo se puede. Mi papá tiene alrededor de 70 años y acaba de empezar como embajador de Platzi, que es una compañía de EdTech en Latinoamericana espectacular, para ayudarle a que todas las empresas más tradicionales empiecen a incorporar el tema de inteligencia artificial. Y él, claro, me oye a mí todo el tiempo, entonces terminó siendo interesante. Soy muy amiga de Freddy y Cristian, que el 100% de las personas acá que por alguna razón quiere aprender más, para mí es vayan a Platzi en español y hay 1000 formas para empezar. No toca ser muy sofisticado para poder usar herramientas que le cambian a uno la vida. Es decir, yo no creo que haga hoy en día pase un día sin que no haya usado por lo menos una vez cualquiera de los Large Language Models, llámelo ChatGPT, Gemini, el que quiera, porque además es con el que se sienta cómodo, pero están ahí para hacerle uno la vida muchísimo más fácil y mejor. Es decir, si ya me metí todo el esfuerzo en escribir un artículo en inglés y quiero hacerlo en 5 idiomas distintos, pues hoy en día dura un segundo esto en hacerlo en vez de tener que tener 1000 personas. Le puedo hoy en día cargar un archivo y decirle que se lo analice, que le dé insights. Leíste algo que de pronto queda complicado, se lo metes a alguno de estos sistemas y le dice que se lo explique a uno como si fuera un niño de 5 años y se lo explica. Uno se cree más sofisticado, entonces, bueno, como si hubiera ido a la universidad, lo que sea, pero ya no hay, digamos, excusa porque es una interacción como hablar por WhatsApp de que el 100% de las personas no lo pueden usar y es la primera vez que eso pasa. Entonces no podemos como desaprovechar esa oportunidad y el que se sienta como con susto, porque a veces uno no sabe cómo por dónde empezar. Hay 350.000 cursos desde Amazon, tiene una cantidad gratis, Google, Platzi, el que quieran, en el idioma que quieran, y de ahí yo creo que es la forma. Para mí es como quitarle el susto y darse cuenta que uno empieza a usar estas herramientas y uno se vuelve un superhumano, es decir, puedes hacer todo más rápido, mejor. Hay veces escribo algo y después se lo paso a alguno de estos LLMs para que me lo haga mejor y digo, hasta escribo bien, nada que ver, pero ahora ya cualquier cosa te lo ayuda a mejorar. Entonces, yo creo que eso es como parte del reto, pues que la gente se sienta cómoda y entendamos que no importa el rol que uno está haciendo, lo puede usar y te esté sacando cosas positivas, que se pueden hacer cosas mucho más sofisticadas, sin duda. Pero para empezar con lo básico, creo que puede generar un cambio radical en la empresa. Tú hablabas un poco de romper paradigmas, de enfrentarse realmente a esta transformación o a los aportes que la inteligencia artificial pueda traernos desde el Excel hasta lo más sofisticado. Me encantaría que profundizáramos y habláramos un poco de algo que Juan Fernando y su panel también estaban hablando en temas de tecnología y es la cultura, ¿no? Dentro de las organizaciones tenemos múltiples generaciones también, seguramente muchos paradigmas, seguramente resistencias, temores, incertidumbres sobre los puestos de trabajo, sobre las actividades, sobre los roles,
¿no? Este tema de upskilling no siempre está presente en todas las organizaciones. Elisa, ¿cómo crees tú que debe uno enfrentar el tema cultural dentro de la organización para incorporar este tipo de herramientas? Bueno, es muy complejo. La firma de la que yo soy socia tiene 200 años y casi que 200 años tienen algunos de mis socios. Pero con eso quiero decir, con eso quiero decir que claro, es un choque inmenso, es un choque inmenso. La primera vez que yo mencioné que estaba utilizando uno de los LLMs, uno de mis socios y una persona joven me dijo, eso es trampa. Y yo, y hay que cambiar muchísimo ese paradigma. Me quiero pegar de una cosa que dice Laura, de verdad que si algo sale de este panel es, antes de pensar en qué vamos a poder hacer para la empresa y cómo lo vamos a incorporar en una organización grande, establecida, sólida, que tiene sus prácticas de hace muchos años, es empezarlo a usar uno. Y para eso, primero, el costo es cero. Todos estos modelos son gratuitos. Y una cosa que a mí me pasaba de pronto al comienzo es, y tal vez esto resuena con las generaciones más mayores, es que, por ejemplo, cuando uno, no sé, había una nueva antena parabólica o una consola de Netflix o algo, y uno decía, lo voy a desconfigurar. No sé si alguien pensaba eso, como, ay, no. Como que uno se empezaba con el control y pensaba que le iba a dañar y era como, no, mejor apagar y que esto no lo van a romper. O sea, uno crea su cuenta y puede cacharrearle, cuesta cero y no va a pasar absolutamente nada. El impacto de eso es cero, no se va a romper porque uno lo usó mal, no tiene un mal uso. Lo que es maravilloso y es lo que hemos venido hablando es que justamente es tan sencillo de usar que nos va a volver, como dice Laura, superhumanos. Entonces, antes de pensar en grande en la empresa, creo que hay que pensar en cómo cada uno lo va a usar. Mi padre también es mayor como el de Laura y ya... Que son amigos, ¿no? Son amigos, entre otros. Y él tiene un computador que usa Microsoft y ya tiene Copilot. Me dijo cómo se usa esto y todos los días está usando Copilot, que es el modelo de Microsoft. Y eso no hay que perder nunca esa mentalidad de crecimiento para aproximarse a esos temas y se les van a ir ocurriendo las ideas a ustedes mismos, porque obviamente cada uno es el que conoce su negocio, cada uno conoce su rol dentro de la organización y podrá irse dando cuenta en qué cosas la inteligencia artificial me puede ayudar y qué otras cosas, como dice Laura, qué pendejada, yo para qué le estoy preguntando que me revise esto si ya estaba bien hecho. Entonces pues es una labor de exploración, pero a mí me entusiasma muchísimo, la verdad. Creo que hay que asumirlo con mucho positivismo, con mucha inquietud intelectual, con mucha curiosidad, y es fascinante desde mi punto de vista poder estar vivos en este momento que está cambiando el mundo. Entonces es un antes y un después y hay que montarse al bus porque si no nos dejó. Solo un disclaimer ahí donde si no hay forma de dañarlo, lo cual es importante, pero siempre no asuman que lo que les está diciendo es verdad. Entonces no es una fuente de verdad, dependiendo cómo interpretemos verdad, pero no es como que hoy en día mucha gente lo usa como en vez de googlear y buscar una respuesta como un sitio de respuesta, no. El modelo puede estar siendo creativo y creando cosas que no son verdades. Entonces lo que sí es, siempre tengan eso en cuenta porque hay que verificar las fuentes. Es súper bueno en parecer como si estuviera sacando fuentes de un estudio de X, Y, Z y el estudio no existe, nunca se ha producido, no nada, sino que es parte de lo que está diciendo como creativo. Entonces como que igual, como que tengan eso en la cabeza para que mañana no todos vayan y citen como fuente de verdad, alguno de estos modelos. ¿Qué experiencia nos puedes compartir, Adler, en Amazon frente a este tema? Que creo que es bien interesante porque Amazon es una empresa que ve uno siempre a la vanguardia en tecnología, pero pues ha sido una empresa tradicional eventualmente. Entonces, claro. ¿Cómo evoluciona? Sí, el retailer por lo general históricamente es averso al cambio. Eso es, o sea, el negocio del intercambio de bienes y servicios es tan antiguo como somos los humanos. Entonces, es natural que los cambios hayan resistencias por parte de retailers, principalmente en adopción de nuevos paradigmas, por decirlo.
Pero al mismo tiempo también el retailer es muy sensible a sus consumidores. La presión principal va a venir de ahí. O sea, el cambio cultural en la mayoría de los retailers va a partir desde la perspectiva de que sus consumidores van a tener una expectativa de un tipo específico de atención, de producto, de precio, y son las cosas que le importan, ¿no? Hablando de Amazon, en el 1996 alguien le preguntó a Jeff Bezos, ¿qué es lo que tú ves que viene en 10 años más? ¿Qué va a cambiar? ¿En qué vas a apostar? Y él responde que yo no voy a apostar en lo que va a cambiar, sino aquello que no va a cambiar. Los clientes y los consumidores siempre van a querer menores precios, siempre van a querer una entrega más rápida, siempre van a querer mejor calidad de producto. Y lo que permite esa tecnología ahora es cada vez más impactar las cosas que son importantes para el retail. Entonces la presión de la modernización van a ser de ahí, de la expectativa del consumidor, y eso va sí o sí generar un cambio cultural, un cambio en cadena cultural dentro de los retailers, porque al final del día es el consumidor el que manda, ¿no? Entonces, esa es como la visión principal. Ok, tener el consumidor en el centro puede Siempre. permitir ver las perspectivas y adoptar más rápidamente esas transformaciones. Quiero preguntarles a todos, y ustedes deciden en qué orden quieren contestar, y es que ¿qué uso de la inteligencia artificial tiene la mayor capacidad de cambiar el panorama del consumidor? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si Adler, ¿quién quiere arrancar? Laura, ustedes decidan. Elisa. Laura está que arranca. No, yo creo que vuelvo a como empecé, ¿no? Para mí es el tema de hipercustomización al cliente final. Creo que eso es como lo más importante y lo que va a crear un cambio más importante cuando estamos hablando de retail. Y eso viene en lo que decía también al principio, que es una en la creación de contenido que sea totalmente específico a ellos, tanto de promociones como de mercadeo, y la otra que es que vas a poder empezar a ver un cliente 360 porque puedes tener acceso a toda la data de todos los canales con los que interactúas con el cliente y poder tener unos análisis, insights del mercado que de otra forma era como difícil lograrlo hacer a ese nivel de detalle y a un costo muy pequeño. Eso puede ser para mí como dos de los temas importantes de cambio. Elisa. Bueno, acá hablo como consumidora porque mi experticia no es el mercadeo, pero sueño con el día en que los consumidores tengamos un servicio al cliente. Que puede tomar nota aquí el equipo. Que tengamos un servicio al cliente más sencillo, que se acaben las horas de espera en el teléfono, marque 1 la opción, marque 2, marcó la opción que no era, no se puede volver al menú, y que eso cambie. Eso para mí como consumidora sería la mayor transformación que podría traer modelos de inteligencia artificial bien aplicados al sector Si consumo. sacamos una encuesta, todos probablemente queremos lo mismo. Sí, que se acaben las largas esperas al teléfono. Adler. Bueno, yo creo que el journey de compra de los clientes va a cambiar radicalmente. Hay ejemplos interesantes, no lo hemos tocado, pero en Asia, por ejemplo, el live commerce con influenciadores digitales generados por inteligencia artificial ya es algo que está agarrando vuelo y yo creo que todos estamos poniendo atención en tendencias como esas y muchas otras para entender cómo reacciona el consumidor. Y ese caso específico, por ejemplo, en algunos lugares del mundo hay una reacción positiva. O sea, se han notado mayor nivel de engagement y aumento en ventas con live commerce basado en influenciadores digitales creados 100% de forma artificial. Ahora, ese es un ejemplo. Yo creo que todos los puntos dentro del journey, desde la interacción con la marca, el proceso de compra, el checkout instantáneo, la entrega, la devolución y todos los demás, van a verse afectados de una forma u otra
por esa tendencia de la IA generativa. Yo creo que nosotros estamos empezando recientemente ahora, en pañales todavía, en entender cuáles van a ser esos usos y seguramente todos nosotros acá, ustedes creativamente van a entender esas nuevas necesidades y expectativas de los consumidores y usar esa tecnología maravillosa, digamos, para atender esas necesidades. Entonces, la respuesta sería todo va a cambiar, yo diría. Todo va a cambiar. Yo Sí. quisiera añadir una última cosa en las dos respuestas de ustedes. Tengo una de las compañías que asesoro en Latinoamérica que cogió como a la cola de sus clientes, digamos que normalmente no convierten, y entonces con eso empezó a experimentar en dos temas importantes. Uno, en decirle, hey, usted está hablando con un robot, no está hablando con un humano, pero ese robot tiene información infinita de todos los problemas que puede estar teniendo con nosotros. Y por el otro lado, tiene paciencia infinita para contestarles 1000 horas, 1000 veces, a la hora que sea, el día que sea. Y lo que terminó pasando es que el cliente convertía un 50% más de lo que hacía antes. Independientemente de que supieran que no es una persona, pero les habla como una persona, entonces se siente que pueden hablar distinto, negocia, hace todo el proceso y es un vendedor que tiene información total de la compañía. Entonces eso cubre como que dos de los temas que están haciendo en ejemplos hiper concretos en Latinoamérica que son transformadores. Adicional a la recomendación que nos daban ustedes de utilizar uno de manera individual y empezar a explorar la inteligencia artificial con los recursos que tenemos gratis o como la creatividad nos lo permita y la curiosidad nos lo permita, ¿qué otra recomendación le darían ya para cerrar el panel a nuestra audiencia para el uso de la inteligencia? Adler. Bien, esa para mí es sencilla. Nosotros como Amazon Web Services entregamos servicios de cómputo en la nube y dentro de los más de 200 servicios que tenemos, una parte importante de sus servicios existen para habilitar a clientes como todos los que estamos acá a empezar hoy, independiente de la cantidad de datos que tengan o de qué tan avanzados estén tecnológicamente, a empezar a construir y utilizar la inteligencia artificial para impactar positivamente sus negocios. Entonces, de mi parte, la recomendación es todo lo que ustedes ven hoy de tecnología de inteligencia artificial en nuestro retailer está disponible para ustedes para utilización a través de Amazon Web Services. En nuestro caso es bien sencillo la respuesta. Elisa. No, es que no quiero ser repetitiva en lo de la curiosidad, entonces estoy tratando de ser creativa con algún otro consejo, pero realmente es abrir los ojos al gran potencial que esto tiene. Por supuesto tiene unos riesgos importantes, uno de ellos lo mencionó Laura y hay muchos otros, mencioné el sesgo, mencionamos las alucinaciones y hay que tener conciencia de todos esos riesgos, pero también abrir los ojos al gran potencial que tiene. Imagínense si ustedes son, no sé, los CEOs de una compañía y van a poder tener un LLM entrenado en sus propias datas y en vez de tener que llamar a Pepe, que es el encargado de tal punto de compra, preguntarle cómo fue y resultó que está enfermo ese día, poderle preguntar cómo fue esto ayer, cómo fue esto, cómo predices tú qué va a ser cuáles son los productos que tengo que vender en el futuro. Me parece que es pues una revolución que puede ser fuente de mucho crecimiento y que ojalá no solo nos aproximemos a ella con curiosidad, obviamente conscientes de los riesgos, pero también como con optimismo. Súper, Laura. Y para mí es como que busquen a las Elisas de sus compañías. Yo estoy segura que el 100% de las compañías de ustedes hay alguien que está apasionado, que ha estudiado, que lo está usando y que ustedes no saben. Y traten de armar un grupo de Elisas para que trate de traer experimentos y cosas distintas que puedan empezar a usar. Y yo creo que siempre hay talento interno donde uno no sabe y es un tema de preguntar y vienen de sitios donde uno no se imagina que pueden ayudar como esas experimentaciones iniciales. Entonces, para mí es como que busquen a Elisa. Maravilloso. Que quede ese mensaje sin duda. Pues quiero compartir con ustedes algunas reflexiones
alrededor, ya ahorita pasamos a las preguntas como para hacer el cierre de inteligencia artificial. O bueno, si quieren, hagamos las preguntas para que tenemos la Sí. audiencia también en Sí, virtual. No quiero gracias. demorarlos. Sí. Vale. Un saludo nuevamente a la audiencia virtual que nos está acompañando de todos los países de Latinoamérica y queremos aprovechar este espacio un par de minutitos si tenemos una pregunta del público. Una pregunta del público. Perfecto. Toma, Juan. Hola, tengo mucho FOMO de no estar ahí charlando con ustedes de inteligencia artificial. Adelante. Esta es una pregunta para Adler. Obviamente sé que tienes un sesgo importante a la respuesta que pudieras dar, pero estamos en plena guerra de tronos de la inteligencia artificial, ¿no? Por un lado, Google con DeepMind, Gemini, Amazon invirtiendo pues en Anthropic, etc. Apple no ha hecho su movida, no sabemos con qué va a salir Apple. Microsoft invirtiendo drásticamente en OpenAI, pero también con su componente interno. ¿Para dónde va esto? Victoria hacía una pregunta ahorita súper interesante y es, empresas de pronto más tradicionales que están empezando a evaluar cómo sacarle provecho a esta tecnología, ¿con quién se casan? ¿Cuál va a ser ese jugador que realmente más valor les puede generar en el mediano o largo plazo? Y si queda tiempo, le tengo una pregunta a Laura, pero ustedes me dirán. Yo también quiero contestar esa. Bien. Yo también. Sí. Vale, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, Amazon tomó un camino un poco diferente de las compañías que mencionaste, porque nosotros decidimos no construir necesariamente un producto nuestro, como es el caso de un ChatGPT, etcétera, sino que una plataforma abierta donde le damos acceso a los clientes a los diferentes modelos. Si yo puedo ir a encontrar un modelo Anthropic, A21 y diversos otros modelos que existen, y nuevamente la competencia es buena porque es lo que genera la creatividad y lo que hace que mejoren cada día más esos modelos. Y nuestra filosofía es darles acceso a todos los modelos que podamos darles acceso a través de nuestra plataforma y no casarnos con ninguno específico, por decir algo. Y eso es parte de la filosofía de democratizar y de entregar lo mejor para lo que el cliente necesita, digamos. Sí, nosotros en Factory cogimos como el mismo approach y por eso, digamos, hoy en día tú escoges con qué agentes, digamos, con qué agentes, qué modelo trabajas con cualquier agente, pero lo que creemos es que todavía, es decir, van a haber muchos modelos que en algún momento, digamos, no sé, GPT-4 está más avanzado, pero no DALL-E, sino cualquier otra. Entonces, lo que queremos es que el cliente pueda definir el proceso de trabajo y en el momento que el modelo que sea esté ganando, ese es el que tú simplemente conectas espichando un botón y no toca casarte con un modelo y después enredarte, sino con lo que te casas es con tu proceso y lo que cambias es todos los modelos para que siempre tengas los mejores resultados basado en el proceso que decidiste que es importante para tu compañía. Entonces, también nosotros como que hemos tomado ese approach de que es como democratizamos acceso y nos volvemos más un orquestador versus escoger uno versus el otro. También viene lo que dice Lisa de cómo maneja cada uno su data y basado en eso hay compañías que se sienten más cómodos con Gemini versus escoger algo que sea open source como Llama o cosas distintas. Entonces también queremos que la empresa pueda tener esa flexibilidad. ¿Puedo hacer la segunda? Elisa, ¿quieres? Perdón. No, yo quería decir que, a ver, todo lo que yo he leído y escuchado hasta el momento me lleva a pensar que los modelos se van a como igualar al final de cuentas, se van a comoditizar y el verdadero diferencial está en quién puede tener acceso a la data para feed a cualquier modelo que al final va a ser, pues no sé, como lo pienso como los carros, pues hay gente que prefiere Toyota, hay gente que prefiere BM y se vuelve más como una experiencia de consumidor, cuál es la interfase, si te gustan los resultados. Yo, por ejemplo, uso Claude, que no he oído que nadie lo mencione, el modelo de Anthropic, porque me gusta la interfase, no sé, es como un intangible difícil de manejar, pero creo que el verdadero diferencial a largo plazo estará en la data. Mi segunda pregunta, Laura, tú ahorita hablabas de crear colaboradores dentro de Factory, que me parece un concepto filosófico digno de discutir, ¿no? Y un poco la pregunta es,
automatización versus, un poco en inglés, automation versus augmentation. ¿Ustedes han tenido esa charla internamente? ¿Cómo ustedes como empresa se ven como una empresa que busca automatizar muchas de las tareas o más bien aumentar las capacidades de los colaboradores? Ambas. Tenemos cosas que son hiperrepetitivas, que dice uno, automaticémosla. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo mi agenda del día y digamos tengo una gente que todas las mañanas se mete a mi calendario, extrae cuáles son las compañías con las que tengo reunión que sean externas, de cada una va, hace Google Search, Google News y me trae un resumen de la empresa y me trae un resumen de la persona con la que voy a trabajar y me lo manda a mi correo como para que yo sepa ya durante el día con quién me voy a reunir y sepa. Eso no tengo que hablarle todo el tiempo a mi agente para que vaya y me lo haga. Le puedo decir, oiga, todos los días a tal hora mándemelo como para yo saber, o en la noche, pues para yo estar preparada. Pero otros donde termina siendo una colaboración, porque viene un tema donde uno no es que le diga a cualquiera de estos modelos, oye, ven y ayúdame a volver este artículo que estoy escribiendo mejor y el único resultado que te mande sea al final. Como que es un proceso de iteración, que igual hubiera sido, digamos, si yo estuviera trabajando con un editor. Entonces, se lo mando a mi editor para que mire el artículo, me lo devuelve, esto me gusta, esto no, hagámosle este cambio adicional. No, es como un back and forth. Entonces, ese back and forth pues termina siendo más un tema de augmentation. Entonces, tengo otros que son más como ese tipo de relación con mi colaborador. Entonces, no todo es automatización. Automatización es todo lo tedioso que no tiene ningún sentido que lo haga nadie, para ser honesto. Y el otro es un tema donde es más como cómo me vuelvo yo mejor. Yo y el 100% de la idea nuestra es que cualquier persona en una compañía, independientemente del rol, pueda ser muchísimo mejor en su trabajo. Gracias por las preguntas. Bueno, ahora sí quiero entonces que hagamos un cierre y me quiero atrever a tratar de hacer muy rápida y ágil en tomar algunos de los conceptos y elementos que vimos durante el día en cuanto a que nuestras industrias se han enfocado hacia los temas de rentabilidad, optimización de precios, consumidor digital, sostenibilidad, que profundizábamos un poco con Mateo, Eduardo nos lo contaba al inicio de la mañana, cómo cada vez nos enfrentamos a consumidores más conscientes al tomar decisiones y más exigentes, cómo el engagement y la afinidad son fundamentales, también lo veíamos con Felipe, que todos somos fidelizables, pero con diferentes triggers, dependiendo de nuestra ubicación geográfica, contexto, género, bueno, una cantidad de elementos. Y todo esto pone, y lo hablábamos hace un momento, la hiperpersonalización en el centro probablemente de las prioridades en la búsqueda y la conquista de ese consumidor. Yo pensaría que, y yo le decía a Juan Fernando ahora que estaba evolucionando todo esto y decía yo, es mucha la información, simplicidad poca, desde la perspectiva de la cantidad de elementos que cada vez tenemos que involucrar más en la búsqueda de esa conquista con la cantidad de cosas que ya se están poniendo sobre la mesa en la hiperpersonalización, porque esa hiperpersonalización es nombre, apellido, cédula, ¿no? ¿Cómo le llego yo a esta persona de manera particular? Creería yo, y una de mis grandes conclusiones del panel de ahora, y me atrevo a decirlo, es que para mí, y sin ser técnica ni más faltaba en los temas de inteligencia artificial, y creo que por eso me atrevo a decirlo de esta manera, y es que para mí la inteligencia artificial es la magia que necesitábamos para poder lograr conquistar ese consumidor en esta complejidad de entornos y recursos de consumo, y que si no usamos esa magia, pues estamos perdiendo la gran posibilidad de llegar a esa conquista, ¿no? Entonces, y la magia no sucede por sí sola, ¿no? Hay trucos, hay técnicas, hay estudios, hay unos mejores, otros peores, pero si no nos perdemos de esta magia, pues creo que estaríamos perdiendo la posibilidad de la conquista del consumidor. Entonces, muchas gracias por centrarnos también y enfocarnos y profundizar en la magia de la inteligencia artificial. Ahora, pues nada, mil gracias a nuestros panelistas. Gracias. Gracias.